mi nombre es Ana Rangel. Hoy les voy a explicar de forma muy breve, sencilla, lo más que pueda, los árboles multicriterio como son el árbol R y el árbol X o el X3. Estos árboles R fueron, digamos, investigados y publicados por el profesor Goodman en 1984. ¿Qué pasa? Que el árbol R es un derivado del árbol B. ¿Pero por qué? Porque el árbol B no tiene esa característica, lo cual es almacenar datos espaciales. ¿Y esto por qué? Por la necesidad de los sistemas de diseño asistido computacional, los sistemas famosos CAD, que requirieron pues de algo que ayudara a almacenar información espacial, como por ejemplo coordenadas XY o de repente XYZ. Por ejemplo, el clásico problema que se consigue en todos lados, que es encontrar todos los museos en un radio de 2 kilómetros, pero también puede ser encontrar todas las granjas que estén pasando por cierto punto porque quieren lanzar una carretera por ese espacio. Es un ejemplo muy sencillo. Pero como el árbol R es un derivado del árbol B, vamos a dar una pequeña introducción de los árboles B, los cuales son los árboles que almacenan datos con tiempos de ejecución amortizados para inserción y borrado, que son árboles también balanceados. Ellos usan almacenamiento de entrada y salida con latencia espacial. Entonces tienen manejo de base de datos y archivos. Esto es un árbol B. Entonces la característica del árbol B es que en cada nodo tiene varios registros en un rango entre N y M. Por ejemplo, un árbol 2, 3, que quiere decir que cada nodo tiene mínimo dos registros y máximo 3. Y entonces, ¿por qué no se usa entonces el árbol B? Pues porque le falta esa característica de la parte multidimensional, que es lo que hace el árbol R. ¿Qué pasa? Que el árbol R quiere decir que es árboles rectangulares, porque todo lo basa en rectángulos. Ellos usan un concepto que es el rectángulo mínimo de enlace o también cajas de enlace, que es un rectángulo que podríamos decir arropa el área del objeto que comprende los datos dentro del árbol. Cada nodo hijo enlaza a un objeto con datos y los nodos hoja apuntan a los objetos actuales. Su altura siempre es logaritmo de n, pero más adelante les voy a explicar por qué la altura es logaritmo de m dependiendo de la cantidad de m asignado según la base de datos. ¿Qué pasa? Que el árbol R contiene registros indexados de la forma I tuple identificador, donde I es el área del rectángulo y la tuple identificador es donde está el registro de la base de datos. Esto es la clave por la cual se puede recuperar el registro indexado, en donde I tiene un rango entre A y B, el cual describe la dimensión de I, que puede ser dos dimensiones, 3 dimensiones, n-dimensional. Y los nodos no hoja tienen el I, que describe el rectángulo, y el puntero hijo, el cual tiene la dirección del nodo inferior en el árbol R. Y entonces, como dije anteriormente, I siempre va a tener el área del rectángulo. Pero más fácil con un dibujo. Este dibujo, por ejemplo, tiene en el espacio gris. En el espacio gris están los datos. Entonces, este es el intervalo, por ejemplo, entre A sub 0 y B sub 0, que está la dimensión 0, y A sub I, B sub I, esto sería de 2 dimensiones. Entonces, tenemos aquí el rectángulo I y la caja de enlace, que se llama, o el rectángulo el mínimo rectángulo de enlace. ¿Cómo traduces tú eso, Eric? No, el enlace. Enlace. Eso es minimum bounding rectángulo. Exacto. Entonces el rectángulo mínimo que lo recubre, ok. Entonces yo ahorita no que lo enlaza, sino que lo recubre. que lo recubre. Ok, chévere. Entonces, precisamente, el
espacio debe tener un rectángulo que justamente recubre su área. Entonces las propiedades, aquí les hablo de M. Está M minúscula y M mayúscula. ¿Qué pasa? M es el máximo número de entradas que se ajustan a un nodo. Esto depende mucho del tamaño que tenga el disco duro. Eso, digamos, depende de la máquina. Pero M minúscula debe ser menor o igual que M medios. Y es el mínimo número de entradas de un nodo. El árbol R debe cumplir las siguientes condiciones según este M. Pero ¿qué pasa? Este M es asignado para tener un mejor rendimiento de la base de datos. Si usted quiere que las actualizaciones sean la prioridad o que tenga mejor rendimiento, el M es grande. Y si usted quiere que la recuperación de información sea más alta, el M es pequeño. ¿Esto por qué? Porque según el M sea grande, la altura del árbol va a ser menor y va a permitir una mejor. Entonces estas son propiedades que deben cumplir todos los árboles R. Que cada nodo hoja que no sea raíz contenga registros entre M pequeño y M grande, registros indexados. Y por cada registro indexado, quiere decir según el identificador de la hoja o la clave, y sea el rectángulo más pequeño que contiene los datos, como lo vimos en el dibujo. Datos de n dimensiones, no siempre son de 2, aunque los ejemplos que tengo son de 2, puede ser de 3, las que sean. Cada nodo que no es hoja, que tampoco sea la raíz, contiene entre m y m nodos hijos. Por cada entrada de i con el hijo puntero, es decir, el puntero que apunta a los datos, en un nodo que no es hoja, i va a ser el rectángulo más pequeño que contiene el nodo hijo. El nodo raíz tiene al menos 2 hijos, a menos que sea nodo hoja. Y todos los nodos hoja aparecen al mismo nivel. Es importante que en el árbol R todos los datos son de tamaño distinto de 0. ¿Qué pasa? En la altura del árbol R con n registros indexados. Esta es la altura del árbol. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, m va a ser el número de nodos que contiene el árbol. Entonces va a ser el logaritmo de m de n menos 1, que va a ser la altura del árbol para el mejor de los casos. Aquí tengo un ejemplo más práctico de los árboles R, con una base de datos que comprende el nombre del estudiante, el semestre que cursa y los créditos que tiene por cada semestre en total. Entonces aquí está esta base de datos dibujada en un plano y aquí está el árbol, pero se los voy a explicar detalladamente más adelante. Con cada uno de los algoritmos. Ya no sé si más adelante. Están estas 3 operaciones que son las principales, que es el algoritmo de búsqueda, el cual va a encontrar todos los nodos que se intersectan y luego los va a recorrer. Esto tomando en cuenta lo que les he explicado de los rectángulos. Y la inserción va a localizar un espacio para insertar un nodo previo búsqueda. Si el nodo está ocupado, es necesario realizar una división split. Y esto de la división de los nodos tiene una repercusión en la ejecución del algoritmo, que más adelante son 3 tipos. Y borrar, pues si no se encuentra vacío, se reinserta otro nodo para mantener el árbol balanceado. Esta es la base de datos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, queremos hacer una búsqueda sobre este dibujo. Aquí está un poquito más grande para que lo vean. Entonces, se puede observar, por ejemplo, para el estudiante A, que tiene 100 créditos y está en el 8º semestre. Y R3 es el rectángulo que recubre ese punto. Y no solo recubre A, sino también recubre I. Estos son 2 nodos. Este es un nodo y este es otro nodo. Ya vamos a ver, seguramente es una división de nodos que vamos a ver más adelante. Y esta es la forma de árbol. Yo conseguí un applet de Java que muestra cómo se dividen, pero necesito conexión a internet. De repente al final
Raspberry, que se ve esto un poco más dinámico. Entonces, ¿cómo funciona la búsqueda? Si T es la raíz del árbol R, se buscan todos los registros indexados cuyos rectángulos se solapan en un rectángulo específico S. Este S es definido según la búsqueda que queremos hacer, que es lo que les voy a mostrar en el gráfico siguiente. Si T no es un nodo hoja, entonces se aplica la búsqueda en cada nodo hijo, cuya raíz esté apuntada por el puntero hijo, y se solape con este S predefinido. Y si T es un nodo hoja, retornar todas las entradas que se solapan con S como conjunto resultado. ¿Ven? Entonces este es el rectángulo S. ¿Qué queremos recuperar con este rectángulo? Queremos recuperar todos los estudiantes que cursen sexto semestre o más, que tengan entre 30 y 65 unidades crédito dentro de las materias que están cursando. El algoritmo insertar. Yo aquí estos algoritmos pequeños no los tengo en la presentación, pero si alguien está interesado se les puede facilitar, porque si no esto se va a extender. Entonces, por ejemplo, si es una nueva entrada, se usa el algoritmo choose leaf o escoger una hoja para encontrar el nodo hoja L donde se colocará E. Si existe espacio en L sin desborde, se añade E. De lo contrario, se aplica split node, o sea, se separa el nodo a L, lo cual retornará L y L' conteniendo E y los viejos elementos de L. Se aplica adjust tree o ajustar el árbol a L si hay una división de nodos antes de realizarlo en L'. Y si la división alcanza la raíz y debe ser dividido, se crea una nueva raíz cuyos hijos son los dos nodos que retornó la división de la raíz. ¿Qué pasa con este ejemplo insertar? Por ejemplo, si yo tengo una tripleta Q, un estudiante Q con 65 unidades de crédito en el 10º semestre, se aplica el algoritmo escoger hoja y este retorna el rectángulo R1, como está remarcado en el anterior. Retorna el rectángulo R1, ¿verdad? Y como su primer nuevo nodo sería R1 y luego se elige R3 como el rectángulo donde se inserta la nueva entrada y no hay un desborde. Entonces Q se inserta en R3 y luego de eso el subalgoritmo adjust tree actualiza el rectángulo de R3 y R1. El algoritmo borrar se aplica la rutina find leaf, encontrar una hoja para encontrar la hoja de L que contiene E y finaliza si encuentra E, borra E de L y se usa la rutina condense tree sobre L para condensar bajo los nodos que están llenos. Si la raíz tiene solamente un hijo luego del ajuste, entonces este hijo será la raíz, la altura del árbol se decrementa. Entonces, si usted quiere borrar un estudiante K de la base de datos, se aplica el algoritmo contra roja y este estudiante K va a estar en el rectángulo 5. Vamos a ver. Sí, el estudiante K está, este es el rectángulo 5 y aquí está el E que queremos borrar. ¿Sí? Entonces, si la raíz contiene solamente un hijo luego del ajuste, el hijo será la raíz y la altura del árbol se decrementa. Aquí está el ejemplo. Pasamos a lo que es lo más engorroso del árbol R, que es la división de los nodos, que es precisamente lo que va a tener una repercusión en su ejecución. Cuando se añade un elemento a un nodo lleno, es necesario dividir esta entrada m+1 en dos nodos nuevos, donde m es, digamos, ese número límite que se le ha colocado al árbol anteriormente. ¿Qué sucede? Que la meta es tener la menor área de rectángulos posible. ¿Por qué? Porque esto va a permitir una mejor búsqueda. Entonces, este es un ejemplo de una buena división de los nodos y este es un ejemplo de una mala división de los nodos. Todo se maneja con rectángulos. ¿Qué pasa? Que pues si se divide es porque el nodo está lleno.
Entonces hay varios algoritmos que son usados y hay tres tipos de ejecución: el cuadrático, el lineal y el exponencial. El lineal es el más rápido, pero ¿qué sucede? Que a la hora de buscar no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque lo que hace es elige nodos aleatoriamente y los asigna para que tenga menor ampliación del rectángulo que va a utilizar para realizar la división. Y el cuadrático elige dos nodos para que el espacio muerto se maximice. Inserta nodos para que el aumento del área pues, sea el mínimo. Y el exponencial, ¿qué pasa? Pues que él busca en todos los nodos y cuando los registros es un número mayor de 50, pues se pone demasiado lento. Entonces cada uno tiene su bemol. ¿Qué pasa con el árbol R? Precisamente, cuando tiene un número de registros demasiado grande, pues no nos sirve. Entonces del árbol R se han hecho muchas implementaciones, pero la más reciente es el árbol X, que es el que les voy a explicar. Bueno, aquí hay algunos más problemas del árbol R, que si un grupo alcanza el máximo número de entradas, los demás serán asignados sin considerar su geometría. Green trató de resolver esto usando técnica de división de ejes, pero no fue lo más conveniente. Entonces viene el árbol X, que es árbol de nodos extendidos. Esta estructura de datos indexada fue hecha apenas, digamos, en el 96, es algo relativamente nuevo. El árbol X-tree, como ya les dije, es un derivado del árbol R. ¿Qué pasa con los árboles R? Pues que el rendimiento se deteriora cuando hay demasiados datos. Lo cual, ¿qué pasa? Que hay un solapamiento, como todo es realizado con rectángulos, pues un rectángulo, como conocemos el solapamiento, es el porcentaje de un rectángulo pues que arropa al otro, simplemente. Este es el mayor problema de los árboles R y es lo que trata de resolver el árbol X. Un nodo de árbol R contiene n hiperrectángulos, que el hiperrectángulo es un rectángulo normal, pero si tiene muchas dimensiones, pues un hiperrectángulo. ¿Qué pasa? Esta es la definición formal de solapamiento, donde denota el volumen cubierto por A. Porque hay dos tipos de solapamiento, pero este es el que vamos a ver en el ejemplo que viene más adelante. Y está relacionado con la recuperación de información, con la búsqueda. Y el X-tree pues usa no solo dos dimensiones, sino n dimensiones. ¿Qué pasa? Que previene, como les dije, el solapamiento. En los casos en que los nodos no pueden ser separados sin prevenir el solapamiento, el mismo será colocado entre ambos, teniendo como resultado supernodos. Entonces el árbol X-tree permite la creación de nodos un poco más grandes, resolviendo un poco el tema del solapamiento. En casos extremos el árbol será linealizado, lo cual previene el peor de los casos que observamos en otras estructuras de datos como el árbol R. Entonces, por ejemplo, en la inserción se puede determinar una combinación de estructura jerárquica y lineal y trata de encontrar un topológico mínimo, un área mínima de solapamiento y divide usando heurísticas de árbol R asterisco. Y si no se obtienen divisiones, el directorio del nodo actual se extiende para convertirse en un supernodo del doble del tamaño estándar. Si el supernodo actual está lleno, se añade un bloque adicional al supernodo. Aquí está el algoritmo. Entonces, ¿qué hace? Él elige el nodo hijo del objeto, inserta el nodo en un subárbol, actualiza el rectángulo del antiguo nodo hijo, inserta el rectángulo del nuevo hijo en el nodo actual y si ocurre un desborde, entonces se aplica si ocurre el desborde, no se va para... Puede ocurrir el desborde, si, exactamente, si la capacidad es mayor, entonces hay desborde, y si no, hubo una división exitosa y
se está realizando el supernodo y se inserta exitosamente. Este es el algoritmo de división, entonces él añade un rectángulo al nodo que puede convertirse en el desborde. Y aquí están los criterios para que se divida el nodo. Se encuentra la división basada en propiedades geométricas y topológicas del rectángulo. Si el paso anterior resulta en un solapamiento mayor, se usa la técnica de división con mínimo solapamiento. Y si lo anterior resulta en un nodo semivacío, no haga la división y se retorna falso. A mí me costó un poco entender esto de los árboles X, porque ellos se basan más que todo en el rendimiento. Entonces, lo que tienen en su mayoría son gráficas de rendimiento en comparación con el árbol R. Ellos se dedicaron a tomar de repente máquinas y a meterle muchos datos para demostrar que esto en realidad era más eficiente que el árbol R. Sí, aquí está el algoritmo de la división. Sí, la división topológica. Y aquí está el borrar y actualizar, que es una combinación. Borrar y actualizar se puede implementar con actualizar, que es una combinación de borrar e insertar. Esto también, ellos tienen un concepto de desborde y como no sé cómo traducirlo. El mínimo del... Exacto, entonces ellos, cuando hay el desborde, se mezcla para conformar el nodo directorio, pero cuando está menos, ellos lo unen con otro. La misma palabra usa Bayer cuando hace el árbol. Dice que siempre es desborde. Porque tiene que ser dinámico, tiene que adaptarse. Si tiene el registro, el árbol tiene que indexar los mismos. Pero si hay 4, el árbol tiene que indexar los 4. Entonces él se encoge y se alarga dependiendo de las operaciones que haga. Entonces puede pasar que habiendo llegado a 20.000 registros, es un borrado extenso, es un hacker y borra todo, ¿verdad? Y deja 4. Entonces esa rutina de borrar y actualizar tiene que ser capaz de encogerse en la medida que se van eliminando las cosas. Ese es el underflow. Entonces, si se viola el mínimo de cada nodo, él tiene que encoger el árbol. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que el árbol R no se comporta positivamente ante espacios de altas dimensiones y los árboles X, con el concepto de supernodos y división de mínimo solapamiento, proveen una mayor velocidad de búsqueda de coordenadas y vecinos más cercanos. Sin embargo, dado que el tiempo total de búsqueda del árbol X crece logarítmicamente con el tamaño de la base de datos, se comporta bien con bases de gran tamaño. Bueno, vamos a intentar de repente ver la demostración del árbol R con el applet de Java, pero no tengo red y no hay preguntas, no sé. Bueno, si quiere vuelve todo eso está en uno solo, ¿verdad? Sí. Ajá, vuelve donde la figura que pusiste para los el rectángulos y el good split. Ok. En el R. Yo creo que ahí está. Aquí. Okay, ahí está clarito, aunque el artículo de Bayer dice que esta de la izquierda es un buen rompimiento. ¿Okay? Porque el área de los rectángulos es la mínima, el solapamiento existe y eso es malo. Eso es lo que el árbol X va a quitar. O sea, para el árbol X, el good split en el R no es bueno, porque le está solapando los rectángulos. Y al solapar los rectángulos, y yo, si quiero buscar en el área que está solapada, tiene que recuperar los dos. Y entonces ahí los tiempos no son logarítmicos, porque no se va por una sola rama del árbol, sino que se tiene que ir por varias ramas. Y entonces no es estándar los tiempos, entonces eso es un problema. Y por eso, que eso no lo saben antes, después Farautor pone el árbol R asterisco. Entonces el R asterisco es el equivalente al B+, es decir, una vez que se implementó, porque Gutmann lo hizo por su tesis de doctorado, o sea, fue su tesis de doctorado, su problema era
encontrar una estructura de indexación para el diseño del LSI, es decir, del chip de tarjeta. Para diseñar la tarjeta madre fue que él hizo eso. Cómo poner los chips de tal manera que, bueno, que eso fuera automático para diseño asistido por computador de VLSI. Entonces, él se le ocurre el rectángulo porque los chips son rectangulares. Porque eso era clarito, pues. O sea, su problema no era minimizar las líneas de conexión ni nada de eso, era cómo poner los chips en la tarjeta. Ese era su problema. Entonces, él piensa en eso, pero al final resultó perfecto porque es el mismo B, pero en vez de la clave ser única, son varias cosas, aunque la podemos ver única como medio brazo. Exacto. Por ahí había un cable. No, el cable es pero da de HCP. Sí, eso. mientras ella. Pero usted tiene A la clave. IP ahí, no, eso con IP, ¿no? Con las IP de aquí, si no tiene IP. Si no tiene IP, no. ¿Quién tiene IP? No la reconoce una IP. Y yo no traje la máquina. Y tú Yo dije, no, tienes- tú Ana, tienes llévate. clave de correo universal. Pero lo malo es que aquí la red es muy Mala. Y yo Sí. traté, yo guardé la red, pero no me funcionó la clave. Bueno, no importa. Podemos hacer en el. Ok. Si se acuerdan del B, la entrada igualito, ¿no? Los nodos son páginas. Tenemos los cabeceras de la página. Y donde va el resto del nodo, que es las entradas, ¿verdad? Entonces cuando Ana pone el I, el intervalo de Goodman, más adelante, más atrás. Ajá, ¿ok? Entonces resulta que el problema, aunque él lo plantea para chip y los chips son rectangulares, después si lo llevamos a aplicaciones geográficas, espaciales, que para eso es que también lo usamos, el problema es que los objetos en el espacio, ¿verdad? Objetos en el espacio, ¿verdad? Tienen coordenadas X, Y y Z, es decir, tienen ancho, largo y profundidad. En el espacio terrestre eso sería latitud, longitud, altitud. Y entonces los objetos, ¿verdad?, ocupan un lugar en el espacio y si consideramos su ancho en X, su ancho en Y y su profundidad, ancho en la profundidad, si lo miro así, por ejemplo para este borrador, entonces yo construyo y ahí no lo podemos llamar rectángulo, ¿verdad? Ajá. Entonces por eso el X lo llama hiperrectángulo. ¿Por qué? Porque es un término genérico que sirve para cualquier número de dimensiones. Este caso sería 3 dimensiones, pero si lo ponemos en el tiempo, la otra dimensión donde este señor se está moviendo, a medida que pasa el tiempo, ¿ok? Si yo lo muevo despacito, pues hay intervalos de tiempo en que él está cambiando ¿cómo se llama?, de ubicación en el espacio. Entonces, si esa es la cuarta dimensión, yo puedo formar un hiperrectángulo de 4 dimensiones donde 3 son espaciales y una es temporal, que es el problema de Eric, ¿ok? Entonces, aquí, fíjense que esto sirve para el B, para el B más, para el R, para el R estrella y ahora para el X también, con un ligero cambio que hace el X, ¿no? Pero en la base es lo mismo, es decir, las páginas siguen estando en un disco duro. Eso no ha cambiado, porque la tecnología no ha cambiado en ese sentido. Tenemos ya varios años con eso. Nosotros tenemos que ir a disco la menor cantidad de veces posible, puesto que el disco funciona a una velocidad menor que la que funciona dentro del procesador. Entonces no podemos tener todos los nodos arriba en el procesador o en el RAM, ¿verdad? Aunque cada vez tenemos más RAM en las PC, pero al mismo tiempo que tenemos mucha RAM en la PC, tenemos muchísimo más espacio en los discos duros. Por ejemplo, si yo, la última Mac está ya vendiendo discos de terabyte, entonces hágame el favor, yo puedo comprar un disco de terabyte, yo no tengo tanta información, pero bueno,
como los muchachos se la pasan bajando canciones y videos, todo eso, es capaz que llenan los terabytes, ¿ok? Con eso. Entonces, ¿qué importa lo que usted meta aquí? El problema sigue siendo el mismo. Usted puede tener mucho espacio, pero ese señor funciona menos rápido que el otro. Entonces, yo voy a tratar de hacer los menos accesos a disco que yo pueda. Entonces, todos ellos son balanceados, ¿verdad? No son balanceados en altura, además, porque no son balanceados en cualquier cosa. Esa es su diferencia con los binarios. Entonces, los binarios sirven en memoria principal, perfecto, ellos pueden ser más largos por un lado que para el otro, eso no es mucho problema porque están en memoria principal. Cuando Nelson explicó el KD, era un binario en disco. Entonces ya ahí empiezan los problemas porque no me puedo dar el lujo de que sea desbalanceado, porque si no, los accesos a disco por una vía pueden ser muchísimos, ¿no? Entonces, esto está muy bien. De estos dos, que es cuando la clave es única, por ejemplo la cédula, o como ponían en una sola de las dimensiones, no hay problema. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que eso era una entrada donde era clave, la clave 1, puntero 1, clave 2, puntero 2, y eso se puede hacer con un arreglo de claves o con un arreglo de punteros, o ponemos un arreglo de entradas. Eso depende de la implementación. Para este señor, Goodman, ¿qué hizo? Dijo, bueno, pues yo mantengo eso está igualito, pero ahora en vez de llamarlo clave, que sigue siendo clave, lo llamo I. Entonces él lo llama I sub 0 o I sub 1, puntero 1, I sub 2, puntero 2, no ha cambiado en nada, ¿verdad? Está igualito. El problema es que este I ahora tiene varios datos ahí adentro. Esa es la diferencia. Y por eso decimos que el R es la extensión o la generalización a n dimensiones del vector. Eso es lo que es, o sea, definiéndolo así en cortico. Entonces, si aquí el C era solamente esta línea, ¿verdad? Para yo indexarlo, todos los datos que están aquí, tenía que considerar cada uno por separado, ¿sí? Entonces, normalmente servía para datos textuales, que fue lo primero que hicimos. O sea, las bases de datos normalmente utilizan datos textuales, que pueden ser numéricos, alfabéticos o de cualquier tipo básico, ¿ok? En el caso de estas aplicaciones, resulta que la data es continua, porque el objeto va desde aquí hasta aquí, continuo. Yo lo puedo seccionar, ¿ok? Pero, o sea, sigo teniendo pedacitos de él, a menos que lo raye. Y aún rayado, ¿ok? Con matemáticas, eso ocupa espacio. Mínimo, pero lo ocupa, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, el problema con los objetos reales es que yo los puedo identificarlos con un mínimo y un máximo. Primera cosa, ¿ok? Entonces, dejamos el mundo de lo discreto completamente para pasar a un mundo de cosas continuas, pero que hay que guardarlas discretas porque la máquina es digital, no hay otra salida, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que transformamos esto en I, y este I tiene el mínimo, vamos a poner el inferior en la dimensión 0, el superior en la dimensión 0, y eso conforma un intervalo, ¿verdad? Que es este punto hasta este punto. Pero eso va a depender de cómo sea el eje de coordenadas que yo use, ¿ok? Entonces ahí está puesto clarito, considerando que este es el eje X, ¿verdad? La dimensión 0 y la dimensión 1. Entonces fijamos un mínimo y un máximo en cada dimensión. Entonces, si estamos trabajando con n dimensiones, ¿verdad? Aquí habrá n valores por 2, dependiendo de las dimensiones. N dimensiones y el superior en la n dimensión. Y eso forma un hiperrectángulo. Y esa es la clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque un mismo objeto, considerando todas las dimensiones que yo voy a tener, por ejemplo 4, ocupa
el espacio con esas tres dimensiones espaciales y la temporal. En el momento que yo lo muevo, cambió la clave. ¿Por qué? Porque él ya no está aquí, sino que está aquí. Cambió el tiempo y cambió la ubicación. ¿Okay? Entonces, la conjunción de todo esto es la clave. Es decir, es esto. Y sigue siendo un árbol, ¿ves? Ahora viene el problema. Bueno, resolvimos el problema de cómo se estructura la página en disco. La página en disco se estructura igual que un árbol, ¿ves? La cabecera sigue siendo al hijo derecho, al hijo izquierdo, cuántas entradas tengo, todo lo que yo tenga que meter ahí para poderlo manejar. Y ahora mi problema es, cuando esto se llene, ¿cómo pico? Porque normalmente yo picaba por la mitad. Está fácil, ¿ok? Pero aquí, ¿cuál es la mitad? No sé, ¿será que la mitad es que le eche el cuchillo por la dimensión cero? Es decir, lo pico. No. Si lo pico así, o lo pico así, o lo pico en el tiempo, si lo estoy moviendo, si son objetos móviles. O sea, imagínense toda la cantidad de aplicaciones que eso tiene. O sea, me sirve para objetos móviles que se están moviendo en el espacio. Entonces, ya no es. Y por eso las tres algoritmos que ella pone. O sea, a él lo que se le ocurrió fue, bueno, una primera aproximación sería, más lógico, sería buscar esos rectángulos que minimizan el área que está indexada. Entonces, cuando yo tengo mi cúmulo de objetos, supónganse que tengo mi espacio, vamos a usar siempre 2D porque 3D ya la cosa se pone... Y tengo un objeto aquí, y tengo otro objeto aquí, y tengo otro objeto aquí. Corazoncito, lentecito, exacto, todos los objetos que están aquí en este salón, incluso nosotros, ¿ok? Si lo miramos desde arriba, entonces nosotros vamos a decir, todos estos objetos yo los necesito indexar, son objetos espaciales, y todos ellos tienen, ¿verdad?, coordenadas. Pero cuando guardo las coordenadas, ¿cómo las voy a guardar? Ahí empieza el problema. ¿Cómo yo soporto esos objetos? Entonces, en computación hay dos versiones, o con píxeles o con líneas y puntos. ¿Ok? Entonces llegamos al mundo del raster, que son imágenes, o al mundo del vectorial. Y el vectorial es clarito, el PowerPoint. Si ella se sale de ahí, dale escape. Fíjense, ponte en la mitad aquí. ¿Qué hizo la aplicación? Marcó la imagen, ¿ok? Esa imagen está almacenada como. Ella se la copió de dónde? Del PDF, ¿verdad? O sea, él hizo una imagen pixelar. Él usó raster ahí para pegar encima del PowerPoint. Pero PowerPoint por dentro no es raster. PowerPoint es, pásate para otra transparencia, otra de las que tengo. Si la amplías, fíjense que aquí la está. Entonces, esto que él tiene ahí es el área de dibujo y él está almacenando cosas, en este caso, cuadros de texto. Fíjense que incluso él en los iconos que nos pone aparte el cuadro de texto. No todo es texto. ¿Ok? Entonces eso es una cosa especial que él tiene para que yo escriba letra. Si nos pasamos a otra, una que tenga dibujito. ¿Esta es una imagen completa o también copiada? No, una donde hayas hecho dibujo, no tienes ninguna donde haya hecho dibujo. Ella no hizo dibujo ninguna. ¿Ok? Supónganse que vete para el final y pon una nueva. Ok, ahí, fíjense que él automáticamente le presenta eso, dibuja. Entonces él está usando un rectángulo, ¿ok? Él tiene catalogado
¿verdad?, los objetos por su forma. Entonces él puede pintar rectangulitos, tenemos rombitos, etc. Cuando yo quiero mover, agrandar, cambiarles el color, hacer cualquier cosa con esos objetos que yo tengo ahí dibujados, yo los tengo que seleccionar. Entonces deselecciona y crea otro, crea un rectángulo, un rombito. Y ahora yo quiero agarrar los dos. Normalmente eso es un bounding box, ¿ok? Ese es el rectángulo que cubre a esos dos objetos. Y eso es lo que hace el R. Por eso el D por dentro debe tener un R, seguro, porque ¿cómo más lo va a hacer? ¿Ok? Él tiene que seleccionar todos los objetos que están o que solapan ese rectángulo que ella colocó, que es el rectángulo sombreado que ella tenía en una de las transparencias para ver qué objetos, qué estudiantes estaban del semestre tal para arriba. Ahí está, ese sombreadito. Todos los software que usan gráficos lo usan, porque es la manera en cómo la persona le dice al software: yo quiero todo esto. En cambio en Word, ¿cómo lo hacemos? Marcando las palabras con doble clic. Normalmente las pinta como un rectangulito que cubre la palabra, ¿ok? Aunque internamente no sea necesario, bueno, no está usando un R porque eso es puro texto. Entonces ahí utiliza otra cosa, normalmente va a ser algo como esto. Ahí sí no sé qué usa Word realmente por dentro, ¿no? Pero ya eso es procesador de palabras, entonces hay que ver qué cosas utiliza, porque él tiene que indexar blancos, tiene que indexar un montón de cosas. En el caso que tengamos muchas figuras, ¿verdad? Entonces, cada una de estas figuras se guarda realmente en el PowerPoint, ¿verdad? Si es un rectángulo o eso, pues es fácil, ¿verdad? Eso lo puse yo a mi estudiante de programación. Si es un rectángulo, guardas este punto y guardas este punto, o guardas este punto y guardas este punto, o guardas el centro, cuánto mide del centro para acá y cuánto mide del centro para acá. O bueno, hay muchas maneras. Al final de cuentas, cualquiera que usted escoja, usted va a necesitar 4 puntos. Y esos son los 4 valores que están aquí, ¿verdad? Entonces necesita, en el caso de ¿verdad?, el inferior en X, el superior en X, el inferior en Y y el superior en Y. Y en el caso de los rectángulos, chévere, porque es el mismo rectángulo que lo pone. En el caso que fuera este señor, ¿cuál va a ser? Entonces, el inferior en X, el superior en X, el inferior en Y el superior en Y. Entonces, vamos a pintarlo con el otro color. El rectángulo de este señor es así. Si uso vectorial, entonces estos señores son un problema. Y fíjense que el PowerPoint lo va a tener en dibujo a mano alzada. Él puede hacer arcos, él puede hacer líneas, todo eso se está guardando como puntos normalmente. Entonces aquí él lo que guarda es una secuencia de puntos. Y para construir entonces la imagen del objeto, usa cerco convexo, ¿ok? Que eso lo vimos por allá al comienzo. Entonces esa es la forma real del objeto. Pero para indexar yo no uso la forma real, porque si no, imagínense cómo sería la estructura, es más difícil de esa, ¿ok? Entonces lo que hace él es que aproxima y construye el mismo bounding box que cubre a ese señor. Y lo que hace ahora es que indexa a todos esos señores por su cajita. La cajita que lo recubre, la misma cajita donde yo puedo meter el objeto, ¿ok? Como si estuviera... ahorita que viene diciembre comprando un regalo y denme una cajita para este regalo, ¿ok? Entonces le van a buscar la caja apropiada donde el objeto encaje perfectamente en lo posible. Normalmente no es así, pero bueno, ok. Eso es lo que tratamos aquí. Entonces esas cajitas
son las que están guardadas aquí. En el caso de 2 dimensiones, entonces este señor va a ser, ¿verdad? Si este es x0 y x, no, aquí hay que usar 2 subíndices. Este es el inferior en 0 del objeto 0 y este es el superior del objeto 0. Este es el inferior del 0 y este es el superior del objeto 0. Si este es el objeto 1, este es el objeto 2, pues lo que va a haber, ¿verdad? Es una secuencia de cosas de ese estilo. Entonces, para un objeto que tengo el x sub i0 y el xs0 en x, el y sub i0 y el y sub s0, que es el rectangulito que me recubre el objeto 0. Entonces, ¿cómo es el borde real del objeto 0? Toda esta secuencia de puntos van a estar guardadas en disco, ¿ok? Y esa es la información adicional que está asociada al objeto 0. En el momento que yo quiera de verdad verlo, como es él, pues yo entonces tengo que recuperar esa data. También lo normal y corriente en los GIS es que además de tener la forma real del objeto, yo tengo otros datos asociados. Por ejemplo, el color, la textura, quién lo hizo, el tiempo de creación, cuándo fue insertado, quién es el dueño, no sé, toda la data que ustedes quieran, que ya esa es data que estamos acostumbrados a tratar, pues es data textual, ¿ok? Entonces el problema es la data que no es textual, ¿qué hacemos con ella? Entonces la vamos a indexar con ella. Cuando yo recupero entonces, recupero un área del espacio XY donde el objeto está, pero yo no sé todavía su forma hasta que me traiga todos los punticos y los dibuje y aplique el algoritmo del sesgo convexo para saber cómo es si es una piedra que tiene protuberancia, ahí empiezan los algoritmos de gráfico. Entonces, imagínense todos los problemas que tiene hacer una película, ¿ok? De dibujo animado. Hay que guardar todo eso. Cómo es el animalito, qué color, si cambia, no sé qué. Bueno, todo eso amerita un tiempo de cómputo extremadamente grande. Entonces, la idea es que yo haga una recuperación rápida de disco del objeto y luego, una vez que lo tengo en memoria principal, entonces sí lo trabajo para mostrarlo como es él realmente, ¿ok? Entonces nuestro problema con el R es simplemente ir a disco lo más rápidamente posible y regresar. Entonces, si yo tengo todo esto y no caben en mi página, igual que en el B, ¿qué va a pasar? Que él va a tratar, en la medida que yo inserto, de ir construyendo, ¿verdad?, los rectangulitos para cada uno. Supongamos que tengo estos 3 insertados y viene este señor y ya no cabe más nadie en la página, ¿ok? Entonces mi problema es, del objeto 3, ¿cómo pico yo esa área con el árbol? Entonces, igual que el B, porque ustedes ven que esto es el mismo B, mi problema es crecer por la raíz, es decir, él va a crecer hacia arriba, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar aquí dónde picar. Entonces lo que hace es, trata de construir rectángulos que minimicen el área, ¿verdad? Que es el primer algoritmo. Por ejemplo, este y este. Serían 2 rectángulos que cubren a los otros 2 y sería una forma de picar que es buena para el X porque no está solapando. Pero también podría ser, qué sé yo, esta y esta. Aquí. ¿Ok? El verde creo que no sé, a ver si hubiera rojo, bueno, podríamos hacer el rojo. En este caso, también funciona como forma de solapamiento, forma de picar, pero entonces los 2 rectángulos tendrían un solapamiento en esa área y el problema sería entonces que cuando vamos a suponer que yo escojo esa, porque me da el menor, entonces ¿qué va a pasar? Que en la página raíz va a estar el rectángulo
1 y el rectángulo 2, que es como Ana lo puso, R1, R2. R1 apunta a donde está el objeto 0 y el objeto 2, que son los que está recubriendo, y el rectángulo 2 está apuntando al que tiene al 1 y al 3. Pero un usuario cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, está trabajando en PowerPoint y dice, dame todos los objetos que están aquí. Ahí tiene que tocar los dos nodos hoja. ¿Por qué? Porque están solapados. Entonces él tiene que recuperar 0 y 2 y tiene que recuperar 1 y 3 para darse cuenta que los objetos que está pidiendo la persona es 1 y 2, ¿verdad? Uno está aquí y el otro está aquí. Porque ambos objetos solapan este rectangulito que pidió la persona. Entonces, dame todos los objetos que están ahí. Es equivalente en un GIS a decir, dame todos los hoteles que están en Mérida. ¿Qué va a hacer? Mérida es este señor, el que está preguntando. Y todos los hoteles tienen un bounding box. ¿Por qué? Porque en la medida que yo bajo de escala, pues el hotel ocupa un espacio. Por ejemplo, el Hotel Prado Río o el de la terraza de aquí tiene un área. Entonces, si esa área solapa a Mérida, lógico, ¿verdad? Lo tiene que recuperar. Entonces va a recuperar todos los hoteles de la ciudad de Mérida. Pero la ciudad de Mérida tiene unos bordes así, ¿no es? Entonces ahí hay que hacer después un trabajo fino para saber si de verdad Mérida, en ese caso, cómo es el área, ¿verdad? Cómo es la forma de la ciudad, para saber si exactamente ellos están ahí. Entonces dirían, bueno, profesora, uso este y le pongo hotel tal, ciudad Mérida, ¿verdad? Eso lo hacíamos, claro que lo hacíamos. Eso se llama recuperación textual. La otra se llama recuperación por imagen. Entonces ahí la cosa funciona más difícil. Y actualmente, ¿verdad? Los manejadores no los traen, pero ya hay bastantes prototipos donde se recuperan imágenes raster y se recuperan imágenes vectoriales. ¿Okay? Entonces yo podría hacer preguntas, dame todas las imágenes que tienen rojo en la esquina superior izquierda. ¿Qué rojo? Ah, bueno, este rojo, la combinación esta. Entonces no importa cómo esté guardado, ¿verdad? Yo tendría que indexar además por los colores que tiene. Entonces toda esa información tiene que estar guardada para poderla recuperar. Entonces, el problema del árbol R es que él nunca se decidió por uno de ellos. La persona que va a implementar, por ejemplo, Postgres, que tiene su aditamento PostGIS, que es el que usa el R para datos espaciales. Oracle también lo tiene, DB2 también lo tiene, Informix también lo tiene. Todos los manejadores ahorita tienen eso. Entonces nos ofrece, ellos tienen que seleccionar cuál es la mejor. Entonces por eso el X tuvo que hacer estudios de rendimiento, porque aunque después propusieron la diferencia entre este y este es que este hace que las divisiones nunca solapen. Ah, pues eso es un problema, porque en la vida real las cosas se solapan. Por ejemplo, este borrador está sobre esta mesa. Es más, el borrador está contenido completamente en el bounding box de la mesa. Igual los marcadores, igual esto, igual eso. Entonces, si yo quiero romper sin solapar, en la vida real es imposible porque ellos están ahí, están solapados, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el árbol R? Dice, bueno, si están solapados y no hay manera de encontrar una forma de que no solape, lo que hago es que pico y pongo el objeto que está aquí y acá, aquí. Y entonces para picar dice, entonces el 1 también está aquí y el 2 también está aquí. Usa más espacio en las hojas, pero asegura que cuando yo vaya a buscar en esta área, bueno, por supuesto no va a aparecer en UR más así, ¿verdad? Recupero toda la data que está solapada ahí.
Entonces sí se ve, ¿se acuerdan que el B más qué hacía? El B más redundaba claves en el índice del árbol. Aquí redunda la data hacia abajo. Entonces fue una salida que ya estaba hecha en el B más. Entonces Fausto lo que hizo fue, no quieres que solape, el solapamiento es un problema, bueno, vamos a hacer ese truco. Y simplemente ponemos varias veces los objetos dependiendo de cómo se hayan hecho las picadas. ¿Alguna pregunta? Eso le queda clarito. ¿Okay? Y lo que puedes hacer, Ana, es darle y me mandas a mí la dirección, la presentación en PDF y el sitio donde ellos se pueden bajar el Apple para que lo vean, porque imagino que es animado. Sí, entonces o sea, lo que yo hice aquí en la pizarra, ahí lo van a ver animadito, ¿ok? Exacto. Sí. ¿Ninguna pregunta? Bueno, dejamos hasta aquí entonces. Yo seguí. Bueno, Ajá. vuelva a decir lo que... Ajá. Si voy a insertar a este señor, este es el objeto 4, y tengo este árbol, este señor pues ni está aquí ni está aquí, no está en ningún lado, es nuevo. Entonces lo que hace choose-leaf es, si yo agrando este para cubrir a R4, ¿verdad? Sería colocarlo así. Calculo el área si estoy trabajando por área. Y si agrando R2, entonces R2 es este que está aquí. ¿Cuál de los dos tiene menos área? Y ahí decido dónde va a ir el 4, ¿ok? En cambio, find leaf, que es el que usa para borrar, estamos segurísimos que el objeto ya está. Porque si no está, ¿para qué lo voy a ir a borrar si no está? ¿Ok? Entonces, por eso es la diferencia entre las dos rutinas, cosa que no se da en el árbol B, porque en el árbol B buscar clave se usa tanto para insertar como para eliminar. Se usa la misma rutina siempre. En cambio aquí no, porque el objeto puede estar por fuera o puede estar adentro. Entonces, la política es un poquito diferente para escoger hacia dónde voy a ir. Si el área mínima es la primera, él se va a ir por aquí, lo va a poner en 4. El 4 lo va a poner en esta hoja. Y si no, pues no. En cambio, cuando voy a eliminar, estoy segura que él está. Por lo tanto, no me puede pasar esto de que el objeto no pertenezca ni a este ni a este. Imposible. Porque el objeto está. Bueno, sí puede pasar. Si es imposible, porque el objeto no está. Así de fácil. Y no hago más nada. Yo digo, como no está, ya contigo le digo que no se puede eliminar porque no está. Ahora sí, Bueno.